Era una noche calurosa de verano y el camión de Juan cruzaba la carretera 57, esa que conecta la bulliciosa Ciudad de México con el remoto pueblo del Santuario, en el corazón del campo. Juan era un hombre experimentado, ya llevaba más de 20 años manejando y conocía cada tramo de esa ruta como la palma de su mano. Pero esa noche algo en el aire era diferente. La oscuridad parecía más espesa. El sonido del motor del camión resonaba extraño, como si algo estuviera a punto de romper. La carretera, como siempre, estaba desierta, sin luces más allá de las del propio camión, que iluminaban un asfalto gris y desgastado. No había más vehículos, y los pocos pueblos que cruzaba solo eran manchas difusas de luz en la lejanía. No había estaciones de servicio, no había bares, solo kilómetros de terraplén y montes que parecían tragarse la vista. Juan sintió el calor de su frente pegajosa. El aire acondicionado no era suficiente. Apagó la radio, cansado del sonido repetitivo, y comenzó a fijarse más en la carretera, como si necesitara ver cada curva, cada bache, más de cerca. Fue en una de esas curvas cerradas, cuando el camión empezó a vibrar ligeramente, que Juan sintió el primer escalofrío. No era el tipo de vibración que normalmente sentía. Algo no estaba bien. Aceleró un poco, como si eso pudiera aliviar el mal presentimiento que empezaba a embargarlo. A lo lejos, unas luces titilantes comenzaron a aparecer en el horizonte. Juan pensó que podría ser un poblado cercano, un pequeño pueblo que de alguna manera no había notado en sus viajes anteriores. Sin embargo, mientras se acercaba, las luces no desaparecían, sino que parecían acercarse más y más, como si lo estuvieran siguiendo. De repente, un cartel oxidado y desvencijado apareció frente a él. El santuario 10 kilómetros. Sin embargo, el mapa en su teléfono decía que el santuario estaba a casi 40 kilómetros de distancia, y el camino que él conocía no pasaba por ahí. Confundido, Juan pensó que había tomado algún desvío accidentalmente. Decidió seguir adelante, pensando que podría volver a la carretera principal más adelante. Lo que no sabía es que ese desvío no solo lo alejaba físicamente, sino también de la realidad. Cuando comenzó a adentrarse más en el camino desconocido, algo extraño ocurrió. La temperatura bajó abruptamente. El aire ya no solo estaba denso, sino gélido. La carretera, antes firme y bien trazada, comenzó a estrecharse, y el pavimento se volvía irregular, como si el tiempo mismo lo estuviera desgastando. Fue entonces cuando vio algo en el camino. En la lejanía, una figura oscura se recortaba contra el horizonte. Una sombra, alta, que no podía ser humana. Juan parpadeó varias veces, tratando de comprender lo que veía, pero cada vez que sus ojos se ajustaban, la figura estaba más cerca. No podía verla con claridad, pero la sensación de que algo estaba mal lo invadió por completo. La sombra parecía moverse hacia el camión, pero no tenía forma definida. Parecía cambiar, desvanecerse y aparecer de nuevo, más cerca, más clara, más real. Juan intentó pisar el freno, pero su cuerpo no reaccionaba. Sus manos sudaban en el volante y su respiración se volvió entrecortada. Sabía que debía seguir adelante, pero algo le decía que no se detuviera. De repente la figura dejó de moverse. Estaba justo al borde de la carretera, de pie, en medio de la nada. En el lugar donde el asfalto comenzaba a desmoronarse, la figura parecía estar esperando. Juan, con el corazón desbocado, no sabía qué hacer. A medida que el camión se acercaba, la figura cobró forma. Era una mujer, con ropas viejas, rotas por el tiempo. Su piel era pálida y su rostro, casi sin rasgos, estaba cubierto por una melena de cabello negro que caía sobre su cara. No tenía ojos, o al menos no se veían, solo sombras profundas en su rostro. Su boca estaba abierta, pero no hacía ruido. El camión pasó por su lado a toda velocidad y Juan miró en el espejo retrovisor. La mujer seguía allí, de pie en la carretera, como si nunca hubiera existido, como si el tiempo la hubiera detenido. El camión comenzó a detenerse por su propia voluntad. Juan intentó accionar el acelerador, pero el motor no respondía. Desesperado, intentó poner el vehículo en marcha de nuevo, pero el volante parecía pesado, como si algo lo estuviera sujetando. Una presión en el aire lo rodeaba, algo denso, como si toda la carretera estuviera apretada entre muros invisibles. De repente, el silencio se rompió. Un sonido extraño, como un susurro lejano, comenzó a filtrarse por las ventanas del camión. No podía entender las palabras, pero sabía que no eran humanas. Un escalofrío recorrió su cuerpo y en su mente comenzó a sonar un nombre. Juan. Juan. La figura, la mujer, había desaparecido de su vista, pero su presencia seguía allí, en el aire.
Finalmente, después de lo que parecía una eternidad, el motor cobró vida de nuevo, como si una fuerza externa lo hubiera impulsado. Juan aceleró casi sin pensar y miró por última vez el camino. La carretera había cambiado. Los árboles que antes bordeaban el trayecto estaban ahora retorcidos, como si la naturaleza misma se hubiera distorsionado. En cuanto alcanzó la salida del extraño desvío, la figura desapareció, y la carretera volvió a parecerse a lo que conocía. La oscuridad desapareció y la temperatura subió nuevamente, como si nada hubiera sucedido. Cuando llegó al santuario, el reloj marcaba las 2:30 am, pero algo dentro de él sabía que había estado manejando durante horas. ¿Era una ilusión? ¿Un sueño? No lo sabía. Solo recordaba a la mujer, el susurro y cómo la carretera parecía haberse tragado una parte de su alma. Nunca volvió a pasar por esa ruta. Y, si algún día alguien le preguntaba sobre el desvío del santuario, Juan solo decía: esa carretera está olvidada por el mundo, y tal vez por una buena razón.